Muy bien, pues vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Amado Jesús, te damos gracias por el espacio que nos das. Amado, aquí están nuestras vidas, Jesús. Toma nuestros corazones, toma nuestras almas, Señor, para que hagas tu voluntad en nosotros. Amado, también te pedimos que bendigas nuestra vida, Señor, en este día, en lo que resta de esta enseñanza, de este estudio. Habla a nuestros corazones, Padre. Queremos conocer más de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada les compartimos a ustedes una conferencia acerca del sacerdocio, ¿verdad? Y estuvimos comentándoles que íbamos a hablar una segunda parte. Íbamos a tocar sobre todo ahora las vestiduras sagradas del sumo sacerdote. Entonces hoy vamos a tener nuestro tema 25 y como subtítulo le hemos puesto la enseñanza, las vestiduras sagradas del sumo sacerdote. Entonces la vestidura del sumo sacerdote era necesario que la estuviéramos nosotros compartiendo, que hiciéramos este apartado exclusivo, porque Dios quiere hablarnos en este día. ¿Sabía usted que todo el capítulo que vamos a estudiar, sobre todo del libro de Éxodo 28, la Biblia, todo un capítulo habla al respecto de las vestiduras del sumo sacerdote y de los sacerdotes? Entonces, algo Dios nos quiere hablar. Todo este capítulo que vamos a estudiar, los 43 versículos, los vamos a leer para que tengamos nosotros un contexto de lo que Dios quiere transmitirnos acerca de las vestiduras de los sacerdotes o del sumo sacerdote. Vamos a ver entonces Éxodo capítulo 28, versículo 1 en adelante. Dice así la Biblia. Sé que ustedes van a escuchar algunas cosas no tan comunes a nuestro oído acerca de estas vestiduras. No se preocupen, vamos a retomar algunos otros puntos que vamos a leer a través de la enseñanza para que nos quede claro. Pero vamos a tener la lectura. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo, lo vamos a leer, todo el capítulo, sobre todo lo vamos a leer. Dice Éxodo 28:1 en adelante. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de gran grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de anchura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y lo fijarás a las hombreras del éfod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del éfod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del éfod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del éfod. Y juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del éfod y no se separe el pectoral del éfod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del éfod todo azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un cozolete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará la grabadura. Y dice el 38, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y bueno, todo esto tiene que ver con la vestidura del sumo sacerdote. Ahora vayamos a explicar un poquito, o más bien a leer la vestidura de los sacerdotes, en este caso de los hijos de Aarón. Dice Éxodo 28, 40 al 43, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos
cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Vamos a estar tocando algunos pasajes una vez más en el trayecto del estudio. Vamos a ver este primer punto después de esta lectura. Entonces se nos dice que personas sabias de corazón hicieron las vestiduras. Éxodo 28:3 dice de la siguiente manera: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios le da una encomienda a Moisés, manda a llamar a los sabios de corazón, personas entendidas, personas espirituales, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Amados, se requería la sabiduría de Dios para poder hacer estas vestiduras sagradas, esas vestiduras tan especiales que iban a ser para el siervo o para el sacerdote Aarón. Entonces escogieron personas sabias de corazón, a quienes el Dios de los cielos llenó de su espíritu de sabiduría. No era cualquier persona, sino eran personas que de alguna manera Dios las había llenado de sabiduría. Ahora, siguiente punto de esta enseñanza: material de la vestimenta del sumo sacerdote. No vamos a leer todos los pasajes, ya lo leíamos, solamente vamos a resaltar el material. El material de la vestimenta del sumo sacerdote, aparte de la tela, que era una tela especial de lino fino, etcétera, y con diferentes colores, podemos también encontrarnos que era una vestiduras de lino, y también tenía que ver con diferentes tipos de piedras, como cuáles: ónice, esmeralda, zafiro, diamante, ágata, amatista, jacinto, berilo, jaspe, sárdica, topacio, amatista y un carbunclo. Estamos hablando de más de 12 piedras, y esas piedras en la actualidad, quiero decirles, en su totalidad existen. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas, usted se puede encontrar algunos artesanos vendiendo piedras como el ágata, la amatista, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí no se va a encontrar, pues, es los diamantes. Solamente los diamantes se encuentran, pues, en algunos lugares donde venden joyería, oro, cadenitas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de piedras eran con las cuales también fueron hechos o se les puso a las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Qué más tenía? Oro, tenía también campanillas y engastes de oro. Todo oro, piedras preciosas, tela preciosa, etcétera, etcétera. Vamos a ver la siguiente imagen. En esta imagen nosotros nos encontramos la posible vestimenta del sumo sacerdote. Esta era la vestimenta del sumo sacerdote, y como vamos a ver más adelante en un pasaje más, esta era la segunda vestimenta que ellos tenían. El sumo sacerdote debía de tener siempre esta vestimenta cuando él entraba al tabernáculo de reunión, al lugar santo, al lugar santísimo, etcétera. Él salía de hacer todas sus actividades y ya pues tenía que tomar otro tipo de vestimenta, que pudo haber sido como esta vestimenta. Entonces, estamos hablando de la mitra, la laminilla de oro donde tenía el grabado de Santidad Jehová. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también estamos aquí viendo, tenemos el pectoral con las piedras preciosas, con las 12 piedras preciosas que nosotros leíamos, y vamos a explicarlo más adelante. Y también tenemos las 2 piedras de ónice con los diferentes nombres, los 6 nombres del atributo, también lo vamos a explicar. El cinturón y el éfod. El éfod era todo esto, toda esta parte del éfod, todo este color azul, todo esto era el éfod, ¿no? Como si fuera un chaleco, pero bueno, era con la mejor tela, etcétera, y bueno, todo es el éfod. Y aquí tenemos lo que viene siendo también el manto, ¿verdad? La túnica de lino fino, de color azul, y también la ropa interior, o sea, viene siendo también una túnica de lino fino, ¿no? Manto azul. Y aquí están todas las campanillas. En este alrededor están todas las campanillas
que explicábamos nosotros en estudios pasados, que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, pues, o al lugar santo, pues se escuchaba cuando él caminaba, se escuchaban las campanitas, hacían ruido. Entonces cuando se dejaban de escuchar las campanitas, no lo dice la Biblia, algunos dicen que había un lacito que tenía el sacerdote, el sumo sacerdote, y cuando dejaban de escuchar esas campanillas, o le hablaban, oye Aarón, etcétera, etcétera, y no respondía, un ejemplo, o el sacerdote que fuera, y no respondía, entonces lo sacaban, porque entendían que la persona había muerto, o el sacerdote, o el sumo sacerdote, había muerto por parte de Dios. Ningún caso tenemos registrado en la Biblia, solamente los estudiosos mencionan eso al respecto. Pero bueno, eso son las vestiduras del sumo sacerdote y las vestiduras cuando ellos salían de ministrar, y también eran las vestiduras de los hijos de este Aarón. Ahora sí, vamos a ver el siguiente pasaje, donde se nos dice que ellos tenían muy probablemente dos vestiduras, ya lo vimos, y lo vamos a confirmar en Ezequiel capítulo 44, versículo 19. Donde dice: cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Entonces este pasaje nos deja ver que habían dos vestiduras que tenían los sacerdotes. Yo sé que aquí pasan algunas decenas de años. En Ezequiel todavía por allí ya habían hecho el templo y todavía al parecer creo que dejaron de tener el tabernáculo de reunión cuando Salomón hizo el primer templo, ¿no? Cuando él hizo el primer templo, pues él mandó trasladar el arca, etcétera, etcétera, y dejaron andar de tienda en tienda. O sea, dejaron ellos de estar utilizando o armando el tabernáculo de reunión y le llamaban un santuario, etcétera, etcétera. Pero bueno, este pasaje nos deja ver que los sacerdotes tenían que dos vestidos, ¿no? Dos vestuarios para el servicio a Dios, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando está este pasaje. Ahora, vamos a pasar a este siguiente punto. Vamos a hablar del éfod y el manto. ¿Qué nos dice la Biblia del éfod y el manto? Éxodo 28:4 dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Se requería ese tipo de vestimenta, de este tipo de vestiduras. Entonces aquí en la primera parte se nos habla del éfod y del manto y de la túnica bordada, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver la siguiente imagen y aquí podemos nosotros encontrarnos con el éfod y el manto. Lo que ya habíamos hablado, el éfod y lo que viene siendo arriba y todo lo que es el manto, ¿no? Esta parte azul y bueno, está la ropa interior, la blanca, ¿no? Ese es el éfod y ese es el manto. Ahora, debajo del éfod que ya mirábamos nosotros, el sumo sacerdote debía usar un manto azul que debía ser tejido sin costura. Este manto es símbolo de la perfección de carácter y de pureza. Eso es lo que simboliza ese manto, el color azul. Perfección de carácter, de pureza. Entiéndase de la siguiente manera: Aarón tenía que ser un ministro, un sacerdote con un carácter intachable. Y por lo regular tú te vas a encontrar a Aarón que es cierto, tuvo alguna falla, tuvo una situación cuando permitió que se hiciese el becerro de oro. Todos se acuerdan, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Ahí le erró Aarón. Pero ¿cuántas faltas cometió Aarón? Son contadas. Bueno, hay otra por ahí que nos menciona la Biblia. ¿Cuál es? Acuérdense. ¿Cuándo qué? Murmuró con el siervo Moisés junto con María. ¿Se acuerdan? Bueno, hubo esa falla. 2, 3 situaciones se ve en el siervo Aarón, en el sacerdote Aarón, en el sumo sacerdote, pero realmente ya no hay más. Son contadas las faltas. ¿Qué nos deja ver la Biblia? Que Aarón era una persona que vivía en santidad. Tenía un carácter puro, tenía un carácter humilde, un carácter sencillo. Era un hombre de Dios. Pues si él no fuera un hombre de Dios, Dios no lo hubiera escogido. Dios lo escogió, pero él se equivocó
Y créemelo, Dios pudo haberlo matado, pero Aarón tuvo temor. ¿Se acuerdan cuando Dios mató a sus 2 hijos? Y se le pidió, no vas a llorar a tus hijos. Y no les lloró, no les lloró. Amados, ¿qué nos deja ver? Aarón realmente era un verdadero sacerdote, era un verdadero ministro de Dios, era un verdadero líder, tenía un carácter intachable, puro, humilde, era muy parecido al carácter, en este caso, de su hermano Moisés. Había pureza en su vida y eso es lo que nosotros podemos ver en el carácter del sacerdote Aarón. Ahora, este manto debía llevar un borde especial, decorado con granadas y campanillas, como ya lo explicábamos, donde estaban las campanillas y la granadita, porque iba uno enseguida de otra, etcétera. Cuando el sacerdote se ocupaba de su trabajo en el santuario, se podía sentir entonces por el titineo de ellas. Se escuchaba el ruido, se escuchaba el titineo de las campanitas. Entonces, recordemos también que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo para el día de la expiación. El día de la expiación para los hebreos es esto, significa esto, el Yom Kippur. ¿Han escuchado ustedes del Yom Kippur? Bueno, es el día de la expiación, que se hace una vez, ¿qué? Por año. Es la fiesta judía. Actualmente los judíos siguen haciendo esa fiesta, el Yom Kippur. Cuando se habla del Yom Kippur, están hablando del día de la expiación, donde se ofrece el animalito. Bueno, los judíos contemporáneos siguen haciendo eso, ¿no? Hacen su sacrificio y todo, cenan el corderito y todo, etcétera, etcétera. Ellos recuerdan lo que Dios hizo cuando Dios lo liberó de Egipto, etcétera, etcétera. Conviven y todo, en fin. Entonces, el Yom Kippur es el día de la expiación. Bueno, aquí el sumo sacerdote entraba solamente una vez y tenía que escucharse todas las campanitas, el ruido. Cuando no se escuchaba, repito, había un mensaje que entendían las personas o los sacerdotes que estaban ahí ministrando. Ya murió, ya murió. Y aquí aprendemos algo muy interesante, ¿no? Repito, yo sé que no hay un caso en la Biblia donde se haya dicho que un sumo sacerdote haya muerto en el lugar santísimo, pero que Dios los mataba, pues ya mató a los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Dios los castigó. Ok, entonces, ¿qué mensaje nos da las campanillas? ¿Para qué nos sirven a nosotros las campanillas? Nos da a entender, ¿se acuerdan que les compartíamos que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes? ¿Para quién? Para Dios su Padre. A todo cristiano actualmente contemporáneo hace la labor de un sacerdote. ¿Cuál era la labor de un sacerdote? Primeramente, estar en la presencia de Dios. ¿Cuál era la labor del sumo sacerdote? Estar inquiriendo más del Dios de los cielos, servir al Dios, vivir para Él, entregarse para Él, etcétera, etcétera. Esa era la labor de un sacerdote. Bueno, eso es lo que debe de ser en cualquier cristiano. Servir a Dios, atender a Dios. En pocas palabras, ¿cuál vendrían siendo nuestras campanillas? Las buenas obras, que nosotros como cristianos estemos llevando fruto. Y así como el sumo sacerdote se movía, se escuchaban las campanitas, va pasando el sumo sacerdote. O sea, no pasaba desapercibida que el sumo sacerdote estaba en actividad, estaba en movimiento, pues escuchaban las campanillas. Bueno, actualmente no debe de pasar desapercibido la vida de un cristiano. Si un cristiano es cristiano en su casa, no debe de pasar desapercibido que ese cristiano, esa cristiana, ama a Dios con todo su corazón. Se escuchan las campanillas con las buenas obras, un esposo obediente, un esposo que trata bien a la esposa, a los hijos obedientes, etcétera, etcétera, cuando hay cristianismo, ¿sí? Y cuando hay cristianismo, aunque se vaya al trabajo, en su trabajo están las campanillas, le dicen cosas, le insulta y él se mantiene de una manera recta, justa, no ofende, no lastima, no ofende, no grita, etcétera, etcétera. Se ve la diferencia. Debe de sonarse esas campanillas de obras, de obediencia, de frutos buenos, no de frutos malos. Amados, ¿qué dijo Jesús? Que nosotros somos ¿qué? Que un cristiano, que los discípulos eran ¿qué? La luz de este mundo. Un cristiano debe de ser luz. Un servidor, usted, cualquier persona que se diga cristiana o sea cristiana, debe de ser luz. No debe de pasar desapercibida su cristiandad, su cristianismo. Debe de ser luz. Debe de haber luz y debe de sonarse esas campanillas. ¿Qué interpretaban las personas cuando ya no se escuchaban las campanillas de las vestiduras del sumo sacerdote? Algo pasó. O ya murió o se petateó de una enfermedad normal, pero ya no está vivo. Bueno,
así puede pasar. Cuando ya no hay frutos buenos, cuando no hay campanillas, cuando no hay obediencia, no hay temor de Dios, etcétera, algo está pasando en la vida de ese cristiano, de esa cristiana. Algo pudiera estar pasando. Probablemente ya hubo un descuido, probablemente ya empezó a dejar de amar a Dios, probablemente ya empezó a cometer o a practicar o a darse permisos de ciertos pecados. Y eso es peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dejar de hacer ruido, o sea, con nuestras campanitas, con nuestras obras, con nuestro fruto bueno. Fíjate lo que dice Santiago 2:14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esa fe? ¿De qué aprovecha esa espectacular fe, impresionante fe, si no hay obras? Y dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Debe de sonarse esas campanitas, debe de haber ruido, debe de haber luz, como dice Cristo, vosotros sois la sal, debe de haber sal, debe de haber luz, debe de sonarse esas campanitas cuando el cristiano va caminando. Se me hace que estaban con Jesús. ¿Cómo identificaba la gente que los discípulos habían estado con Jesús? Por su carácter, por su manera de vivir, por su manera de actuar, afuera y dentro de la casa. Entonces, todo verdadero cristiano debe de ser luz. En la vida de un verdadero cristiano, lo menos que se debe de ver es el pecado. Puede darse un pecado, no lo vamos a quitar, no lo vamos a quitar porque la Biblia lo dice. Puede darse un pecado, y sé que hay de pecados a pecados, amados, pero no es la regla. Realmente en la vida de un verdadero cristiano debe de haber santidad. Y si hay una falta, inmediatamente ese cristiano debe de arrepentirse a la voz de ya y no volverlo a hacer. Porque el cristiano debe de vivir en santidad, debe de vivir en amor, en pureza. Vamos a hablar entonces del pectoral. ¿Qué dice la Biblia del pectoral? Éxodo 28:29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. También era conocido como el pectoral del juicio. Cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Siempre el sumo sacerdote, en este caso Aarón, tenía que llevar su vestidura, y claro está que en su vestidura estaba el pectoral, que el pectoral tenía 12 piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel. Eso ya lo explicábamos, pero vamos a verlo de una manera más detallada. Entonces dice, había una hilera que tenía 3 piedras. La primera hilera tenía 3 piedras, ¿no? Y así hasta la cuarta hilera. Entonces la primera hilera tenía 3 piedras, una sárdica, topacio y carbunclo. ¿Dónde lo vemos? En Éxodo 28:17. Dice, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Todo lo que habíamos estudiado, los 43 versículos. Vamos a ver la siguiente hilera. La Biblia es tan ordenada y nos dice cómo debía de ir cada hilera y las piedras que debían de llevar. En la segunda hilera tenía una piedra hermosa como la esmeralda, el zafiro y el diamante. Eran 3 piedras hermosas. ¿Dónde lo vemos eso? Éxodo 28:18. La segunda hilera dice una esmeralda, un zafiro y un diamante. Vamos a ver la tercera hilera. La tercera hilera tenía las siguientes piedras: un jacinto, una ágata y una amatista. ¿Dónde lo vemos eso? Éxodo 28:19. Dice, la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Ahora vamos a ver la cuarta hilera, la última hilera. La cuarta hilera tenía un berilo, un ónice y un jaspe. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo 28:20.
La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Vamos a ver la siguiente imagen. Y bueno, aquí está el pectoral. Aquí está el pectoral. Su primera hilera, 3 piedras. Segunda hilera, 3 piedras. Tercera hilera, 3 piedras. Cuarta hilera, 3 piedras. Como ya estuvimos viendo, cada una de ellas. Ahora veamos aquí los nombres. Cada una de estas piedras preciosas tenían un nombre, que eran de las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles son? Entonces aquí nos encontramos con la primera hilera. Estaba como carbunclo y tenía el nombre Zabulón. La piedra topacio tenía el nombre Isaacar. La sárdica, Judá. El diamante tenía el nombre de Gad. La piedra hermosa también, como es el zafiro, tenía el nombre grabado Simeón. La esmeralda, Rubén. La amatista tenía Benjamín. Ágata, a Manasés. Jacinto, el nombre de Efraín. La piedra jaspe, el nombre de Neftalí. Ónice, Aser, y berilo, el nombre de Dan. Los nombres en el pectoral estaban tallados sobre distintas piedras, repito, preciosas. Eso es lo que tenía el pectoral. Las 12 piedras con sus diferentes, con cada uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Cuál era el propósito del pectoral? Siguiente punto. El propósito del pectoral. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ese era el propósito. Ese era el propósito del por qué Dios había mandado. ¿Qué nos da a entender aquí la escritura, amados hermanos y amigos? Que Dios quería que Aarón llevara en su corazón siempre a las 12 tribus, que estuviera al pendiente de las 12 tribus, que Aarón no se le olvidara su labor de sacerdote, su labor de ministro, su labor de pastor, si tú lo quieres ver así, que Aarón estuviera constantemente viendo por las ovejas, por las 12 tribus de Israel, que las tuviera muy dentro de su corazón, que orara, etcétera, etcétera, de cada una de ellas. Ahora, se nos dice también que en el pectoral no solamente estaban las 12 piedras con los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, se nos dice que también tenía que el Urim y el Tumim. Vamos a ver, el Urim y Tumim. ¿Qué significa Urim y Tumim? Luces y perfección. Esa era, ¿no? Una probable piedra de cada una de lo que era el Urim y lo que era el Tumim. Se nos dice que se llevaba encima del pecho, o sea, claro está que en el pectoral, pero estaba encima del pecho. Éxodo 28:30 nos lo dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces ya vimos que estaba encima del pecho de Aarón. Pero fíjate lo que nos dice, que iban también dentro del pectoral. Esas piedras, o el Urim y el Tumim, iban dentro del pectoral, a la intemperie, ¿verdad? O externamente del pectoral, si no iban dentro. Tenía el pectoral una bolsa donde el sumo sacerdote tenía el Urim y el Tumim. Entonces dice Levíticos 8, versículo 8, nos deja ver que el Urim y Tumim iban adentro del pectoral. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Esas piedras que yo les mencioné, las que probablemente pudieron haber sido como esas, ¿verdad? Ahora, dentro del pectoral el sacerdote tenía una bolsita donde guardaba esas 2 piedras que eran el Urim y el Tumim. Cuando debía tomar una decisión para
donde él requería una revelación, etcétera, o un consejo de parte de Dios, el sacerdote, ¿qué era lo que hacía? Metía su mano y oraba y podía sacar el Urim y el Tumim para que el Dios de los cielos hablara a sus vidas. Bien podía ser que Dios les diera una palabra en su mente, en su corazón, el sacerdote tocaba el Urim y el Tumim, oraba a Dios, Señor, tengo esta necesidad, no sé qué hacer, ¿qué me recomiendas? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y Dios de los cielos hablaba a su corazón, como Dios habla normalmente, ¿verdad? Yo no creo que haya sido una voz audible. Algunos dicen por allí que cuando el sacerdote tocaba así el Urim y el Tumim, entonces había como una luz, ¿no? Como algo así que reflejaba. Bueno, muy respetable el comentario de ellos. Yo pienso que él los tocaba así, pienso, puedo estar equivocado, tocaba el Urim y el Tumim y oraba a Dios. Dios, ¿qué debo yo de hacer? No porque fueran unas piedras mágicas, no, sino simplemente Dios así lo había ordenado, ¿no? Y Dios se manifestaba y él hablaba a las personas. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que veamos que así era lo que pasaba, ¿no? Utilizaban el Urim y el Tumim para buscar una dirección de parte de Dios. El ejemplo lo vemos en 1 Samuel capítulo 30, versículo 7 al versículo 8. Fíjate lo que dice la Biblia. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. ¿Qué le dijo al sacerdote el rey David? Yo te ruego que me acerques el éfod. Ya vimos que era el éfod, ¿de acuerdo? Donde estaban las 12 piedras y donde estaba el Urim y el Tumim. Y dice, y Abiatar acercó el éfod a David. Aquí está. ¿Y qué dijo David? Y David consultó ¿a quién? A Jehová cuando le trajeron el éfod. Diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. O sea, lo que hizo David, a ver, ¿dónde está el éfod? Tráemelo por favor. Lo trae y él toca el Urim y el Tumim. ¿Para qué lo trajo el éfod? Si ahí solamente estaba ¿qué? Las 12 piedras, pero también estaba el Urim y el Tumim. Probablemente las pudo haber tocado. Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Iré o no iré? Habían secuestrado a sus familias. Bueno, tú ya sabes la historia. ¿Vamos o no vamos? ¿Qué hacemos? Y Dios le dijo, ve. Yo no pienso que haya brillado las piedras, ¿no? Yo creo que Dios le habló y dijo, haz esto. Y bueno, Dios le contestó a través del Urim y del Tumim. Entonces, aprendamos aquí algo muy importante. El salmista, el rey David, tenía un caso particular y él se miró tan limitado que reconoció algo. Solo no puedo, Dios. ¿Qué debo de hacer, Dios? Necesito tu ayuda. Socórreme, dirígeme. Tengo este problemón. Se llevaron a toda la familia. Tengo esta situación. Dios, ¿qué hacemos? ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Qué pasa, Dios? Ayúdame. Y Dios le ayudó. Dios le dirigió. Dios le dio la respuesta. Dios le dijo, haz esto y esto otro. Amados, así nosotros, en cualquier necesidad, en cualquier situación, en cualquier problema que tú puedas tener, que necesites tú, ¿qué debo de hacer? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy aquí o voy allá? Y si lo hago, ¿qué pasa? Debes de buscar la dirección de Dios. Debemos de buscar la dirección de Dios para que Él nos hable y se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Y evitar aquí y evitar así situaciones tan lamentables que se pueden evitar si tan solo consultamos al Dios de los cielos. Yo sé que ahorita ya no está el Urim y Tumim, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? La palabra de Dios. ¿Tú necesitas que Dios te hable? Mira, no toques el Urim y Tumim. Solamente abre este libro, estúdialo y Dios te va a hablar. Dios te va a bendecir, te va a aconsejar lo que tienes que hacer como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como cristiano, como trabajador, como patrón, como estudiante, como profesor, etcétera. Aquí este libro te habla lo que tú necesitas conocer para hacer las cosas. Hay una nota interesante que quiero compartirte, una nota informativa. Vamos a leer. Encuentran gema del Urim y Tumim, que era utilizada por sumo sacerdote para profetizar. Los expertos coinciden
en que una pequeña piedra de ónice, la cual fue pasada de generación en generación en una familia hace 1000 años, entiéndase que desde hace 1000 años una familia le dio la piedra a la siguiente generación y así muere y así pasaron cientos de años hasta llegar 1000 años, así se estuvieron pasando esta piedra de ónice, esa gema. Bueno, dice, el actual dueño dice que es una gema del pectoral del antiguo sumo sacerdote de Jerusalén. Sigue diciendo la nota. En el año 2000, el doctor James Strang, un prestigioso profesor de estudios religiosos y arqueología, viajó a Sudáfrica. Un conocido del doctor Strang le sugirió que se pusiera en contacto con una familia que había conocido que quería evaluar una antigua gema. Al ver la gema, el doctor Strang quedó perplejo. Entre comillas dice, realmente quedé impresionado por la gema, comentó Strang a Breaking Israel News. Sigue diciendo la nota, dice, la gema en sí era una simple piedra de ónice que no tendría mucho valor generalmente. Sin embargo, su análisis comenzó a revelar interesantes resultados. Entre comillas dice, no sabía que en la Edad Media se tuviera la tecnología necesaria para acortar un hemisferio de tal forma, así que traté de agotar todas las explicaciones posibles, explicó. Más inexplicable aún era la inscripción que la misma presenta en su interior, esa gema. Algo que puede verse claramente a través de su superficie, la inscripción. Dice, la inscripción era de 2 letras en hebreo antiguo. El doctor Strang escribió en su informe acerca de la piedra, entre comillas dice, no existe, ni existió tecnología por la cual un artesano pudiera producir la inscripción, ya que la misma no fue hecha en su superficie, sino en su interior. O sea, está la inscripción. Normalmente, ¿por dónde vas a hacer tú una inscripción si tienes una piedra? Al exterior. Pero dice este experto, no se hizo así, se hizo del interior. Y ahí está la inscripción. Dice que esa gema es de hace más de 1000 años, que ha pasado de generación en generación. Si hubiera así hecho hace 1000 años, vamos a poner que haya sido hecha hace 1000 años. ¿Cómo tuvieron ellos la tecnología para hacer eso? O sea, no había esa tecnología. Ahorita sí la hay, ¿verdad? Ahorita sí la hay. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a San Cristóbal de las Casas y compras un ámbar, de los que andan ahí vendiendo ahí las personas, y tienen insectos. No te la creas. Esos que andan vendiendo ámbar ahí con insectos, mire esta piedra, mire que tienen ahí los insectos, y si son insectos, ¿no? Puede ser un mosquito, no lo sé. Y dicen, este es ámbar. Y tú dices, ¿cómo pusieron ese insecto dentro del ámbar? Pues bueno, ya hay tecnología que puede hacer eso. Bueno, antes no la había. No había, él dice, es que no había una tecnología. Y ahorita pues sí se puede hacer, ¿no? Entonces, esas piedras que tienen un insecto, si realmente fuera ámbar original, porque sí lo hay, cuestan mucho dinero. Un ámbar con un insecto puede valer hasta 50, 60, por ahí dicen, hay un ámbar que tiene una rana y otros un alacrán, están evaluadas en 80 millones, 100 millones, etcétera, etcétera, según el insecto que tenga. Entonces, no había eso anteriormente, no había los aparatos sofisticados para que pudieran hacer esas letras, y eso es lo que le tenía impactado a este experto. Entonces, ¿qué más dice? El doctor Strang era un experto, pero cuando se enfrentó a tal misterio, buscó ayuda. Buscó a Ian Campbell, director del laboratorio independiente de piedras de color de Johannesburgo, el cual es un gemeologista prestigioso. Al igual que Strang, Campbell quedó atónito. Estudió la piedra, tratando de hallar su origen,
aunque lo que veía parecía ser del pectoral del sumo sacerdote. Era demasiado bueno para ser real, decía esta persona. Sin embargo, la familia tenía documentación que rastreaba a sus antepasados hasta el periodo de las cruzadas, donde un ancestro vivió en Tierra Santa en la Edad Media. Un familiar de ellos vivió en la Tierra Santa en la Edad Media, o sea, 1000 años, hace 1000 años, el cual afirmaba que la piedra fue un presente del sumo sacerdote. Lo más increíble de la piedra es su grabado interno, el cual tiene la pictografía de 2 letras en hebreo antiguo, que equivalen a nuestra letra V y K. El estilo de escritura data a la pieza en el año, óyelo bien, 1000 años antes de Cristo. O sea, esa piedra, sus familiares, sus antepasados, él registra, yo tengo registro que tiene 1000 años esa piedra con nuestra familia, de generación en generación. Bueno, los estudios que se hicieron dicen que la piedra no es que tenga 1000 años, sino tiene más. Estamos hablando que tiene como 3000 años de antigüedad esta piedra, que en todos los estudios que le hicieron. Bueno, entonces dice, el estilo de la escritura data a la pieza en el año 1000 antes de Cristo, con un error de más o menos de 200 años. Otra investigadora también participó en el estudio de la gema, la doctora Gudnick Westenlos, que dató la gema en la misma época. La inscripción es de la letra Bet, de una forma de hebreo arcaico. ¿Cuál es la fuente de toda esta nota que te estoy leyendo? Brenkin Israel News. Ahí está, esta es la gema. Esta es el Urín, o puede ser el Tumín, no lo sé. Ellos dicen que es el Urín, o puede ser el Urín y Tumín. Y bueno, la Biblia sí nos deja ver que había un tejido y que estaban las piedras. Pero la Biblia no nos dice de qué piedra era el Urín y Tumín. No nos lo dice. Y aquí lo particular, cuando tú amplías más esta imagen, ves esto, mira. Es lo que ellos dicen, ¿cómo es que se pudo haber hecho esto? Y luego ves tú las letras por dentro. O sea, no están hechas por fuera, sino internamente. No había una maquinaria especial para que se hiciera eso. Sí, la Biblia nos dice cuando grabaron, ¿verdad? De las otras los nombres. Ahí sí dice que lo grabaron, lo hicieron. Pero en estas, no es así. Entonces, dicen ellos que es un acto milagroso. O sea, cuentan que es un acto milagroso que dando a entender que esa piedra pudo haberla hecha ¿quién? El Dios de los cielos. Que el que la puso en la inscripción fue el Dios de los cielos. ¿Se podrá hacer eso? ¿Dios podrá hacer eso, sí o no? Pues nosotros que somos creyentes decimos que sí, ¿no? Podemos decir amén. Pero no nos sorprenda. A ver, ¿quién escribió la ley en las tablas que Moisés nos presentó como el decálogo? ¿Quién escribió los mandamientos? ¿Quién los cinceló? ¿Moisés o el Dios de los cielos? Fue Dios. Él fue el que dio los mandamientos. ¿No pudo haber Dios hecho lo mismo? Si es que realmente fuese el Urín o el Tumín. Pero bueno, ahí está el dato. ¿Por qué yo les quise compartir esto? Es una nota interesante que concuerda con lo que la Biblia dice del Urín y del Tumín. Ahí está esta nota, ahí está. Y bueno, ¿qué es lo que yo les puedo decir? Amados, no hay necesidad de tener el Urín y el Tumín ahorita, no porque estuviera antes de más. No, ahorita lo que tenemos, repito, es esto. No necesitamos ahorita tocar el Urín y el Tumín para que Dios nos hable. Solamente abramos este libro llamado Biblia y Dios te va a hablar. Y Dios te va a bendecir y te va a alumbrar. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, dejamos el Urín y dejamos el Tumín. Pasemos entonces a las 2 piedras de ónice sobre los hombros de Aarón. ¿Qué nos dice Éxodo 28, 9 y 10? Y tomarán 2 piedras de ónice y grabarás en ellas
los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Si dice el 11, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Bueno, ¿dónde iban entonces estas 2 piedras de ónice? En los hombros de Aarón. Vamos a ver la siguiente imagen. Y aquí va la primera piedra, la segunda piedra de ónice en los hombros de Aarón. Aquí está el engarce, o sea, lo que viene siendo la cadena de oro, que también agarraba el urín, o más bien el pectoral, donde iba el urín y iba el tumín. Entonces, aquí estaban estas 2 piedras, ¿no? Las piedras de ónice, que tenían grabadas 6 nombres de un lado y de otro. Y aquí podemos ver en la siguiente imagen el orden, ¿no? Vemos que sobre el hombro derecho, sobre viéndolo así de frente, o estando, sí, el hombro derecho dice que estaba en la primera piedra, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. En el lado izquierdo estaba Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Las piedras de los hombros estaban labradas, repito, en ónice. ¿Qué nos enseña aquí la Biblia? Piedras en el pectoral del corazón, cerca del corazón de Aarón, de las 12 tribus de Israel, y 6 y 6 en cada uno de los hombros. ¿Qué nos da a entender la Biblia al respecto? Lo importante para el sumo sacerdote que era estuviera llevando todas las peticiones, las cargas, las situaciones que pudieran estar teniendo las 12 tribus de Israel ante Dios. Pero fíjate que la Biblia nos dice el propósito de las 2 piedras. Éxodo 28:12 dice, y pondrá las 2 piedras sobre las sombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos, ¿de dónde? ¿A dónde? Delante de Jehová sobre sus 2 hombros, por memorial, por memorial. Esa es la labor de un sacerdote. Esa era la labor del sumo sacerdote. Hacía una labor bonita, era un intermediario que Dios utilizaba para bendecir al pueblo de Israel. Era un intermediario. Él oraba por ellos, iba por ellos, les compartía la palabra de Dios, les hablaba a través de lo que Dios diera, a través de un sueño, una visión, o a través del urín, el tumín, una profecía, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí vemos nosotros que tenía algo especial esas 2 piedras, hemos explicado, que tenía Aarón en sus 2 hombreras, ¿verdad? Amados, qué particular es esto, ¿no? Hacemos un pequeño apartado. La Biblia nos enseña que Jesús llevó nuestros dolores. Hizo lo mismo que hizo Aarón, pero más allá, ¿no? Porque Aarón es figura de Cristo. Cristo hizo una labor más que cualquier sacerdote, que cualquier pastor, etcétera, etcétera, que ha habido en la tierra. Él es el sumo sacerdote entre los sumos sacerdotes. Fíjate lo que dice Isaías 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y cierto, no hizo eso Cristo. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y ojo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces la Biblia nos dice que Jesús llevó ¿qué? Nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros dolores. Jesús sufrió nuestros dolores y Él sufrió por nuestras rebeliones. El herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, y el castigo que nosotros merecíamos lo cargó Él. ¿Qué llevaba Aarón en el pecho? El pectoral. En el corazón llevaba
a las 12 tribus. Y en los hombros los cargaba el sumo sacerdote. Cristo murió en la cruz porque nos tenía en su corazón. Él ya había pensado en ti, en mí, en estos tiempos que íbamos a vivir. Y Él nos tenía en su corazón y nos tiene en su corazón. Él no quiere que tú ni yo nos perdamos, sino que vayamos a la gloria eterna. Él cargó nuestras enfermedades, llevó nuestras enfermedades. Aarón iba con esas 2 piedras de ónice, 6 nombres de cada una de las tribus en cada hombrera ante Dios, para que Dios trajera en cierta manera una bendición, como lo hemos estado explicando. Qué particular, amados. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Él llevó nuestras cargas, Él sufrió, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por Él fuimos sanados. Qué hermoso es lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, vayamos a la mitra y a la lámina de oro fino. ¿A dónde lo vemos eso? Éxodo 28, 36 al 37. Dice así la Biblia: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. 37. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, el turbante o la mitra, ¿no? Como lo dice la Biblia, por la parte delantera de la mitra estará. Vamos a ver la siguiente imagen. Y aquí nos encontramos a la mitra o la turbante. Y aquí está la laminilla de oro. La laminilla de oro. Aquí en la laminilla de oro Dios mandó que tuviera la siguiente inscripción: santidad a Jehová o santidad al Señor. ¿Por qué empiezo de acá, de la derecha, a leer de derecha a izquierda? Porque el hebreo se lee así, de derecha a izquierda. Entonces, Señor tiene que ver con estas cuatro letras, ¿no? Entonces, santidad al Señor. Era lo que tenía la laminilla de la mitra. Santidad al Señor. ¿Qué nos da a entender o qué nos quiere enseñar Dios a través de la mitra y a través de esa laminilla? La mitra, el propósito de la laminilla. Éxodo 28, 38 dice: y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente. ¿Para qué? Para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Y la gracia qué es? El don inmerecido, el favor, la bendición que nosotros no merecemos, pero Dios decide bendecirnos. La gracia, el regalo de Dios, el perdón. Amados, es particular el propósito de la laminilla. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. Bien pudo haber sido como pecado de hierro. Todos los pecados de hierro tenía que ver con el servicio a Dios, con las ofrendas, sobre todo a Dios, en las cosas sagradas. No dejaba de alguna manera de ser una falta, y bueno, el sacerdote oraba, viene el perdón, pero bueno, dice aquí la Biblia que y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente la laminilla, santidad a Jehová. ¿Para qué? Para que obtengan gracia delante de Jehová. La laminilla y la mitra. ¿Qué puede representar? En un momento dado, vemos nosotros que el éfod en el corazón, ¿no? La mitra en la cabeza. ¿Qué nos da a entender? Que el Dios de los cielos quiere que nosotros, como reyes y sacerdotes, como dice el libro de Hebreos, que Dios nos constituyó, Apocalipsis, también, que Él nos constituyó reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios el Padre, para Dios su Padre. En pocas palabras, el sacerdote Aarón siempre llevaba su mitra y tenía la laminilla, santidad a Jehová, para que no se le olvidara al sumo sacerdote que tenía que ser santo en sus pensamientos y santo externamente, santo de corazón, santidad a Jehová.
Amados, es particular. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? Que nuestros pensamientos deben de ser puros. Que tus pensamientos no debe de haber pensamientos inicuos, pensamientos de maldad, enojos, que voy a maquinar, que voy a hacer esto, y estás pensando cómo hacer el mal. No debe de haber esos pensamientos en nuestro corazón, en tu corazón, porque Dios es santo. Todo verdadero cristiano no debe andar con pensamientos inicuos, con pensamientos sucios, con pensamientos de impiedad, de cualquier tipo de pecado. Antes de que la gente peque, tuvo que haberlos pensado. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a hacer el otro. Todo inicia de nuestro pensamiento. Entonces Dios quiere que seamos ¿qué? Santos en nuestra manera de pensar. Que no andemos pensando cosas malas y nada que tenga que ver con pecado. Que Dios quiere que vivamos en santidad, no una santidad externa, sino también una santidad interna. Si una persona vive una santidad interna, externamente, ¿qué va a haber? ¿Qué se va a reflejar? Una santidad, una pureza. Amados, ¿y cómo podemos nosotros mostrar santidad si Cristo no ha purificado un corazón? ¿Cómo una persona que quiere vivir en santidad y no ha sido purificado, cómo podrá ser puro? ¿Podrá un agua sucia decir, soy agua limpia, cuando tú la ves y está sucia? ¿No? ¿Cómo puedes tú ver que ya está limpia? Porque ya pasó por los filtros, porque ya fue purificada. Ya pasó por todos los sistemas de purificación, sistema ósmosis inversa, pasó por los arena sílica y bueno, y así, carbón activado. Todo lo que viene siendo eso para purificar el agua. Ya pasó por todo eso. Entonces ya el agua está potabilizada o está purificada. Está muy pura. Ya la puedes tú tomar. Se puede decir que es un agua pura. Amados, es pura. ¿Le cuesta a esa agua ser pura? No, no le cuesta trabajo ser pura porque es pura, ya ha sido purificada. Siempre será un agua purificada. ¿Puede ensuciarse? Sí, se puede ensuciar si le cae algo o le echan algo a propósito. Así pasa con la vida de un cristiano. Cristo lo purifica, Cristo lo limpia, lo santifica, le quita toda la cochambre, lo hace puro y solamente el cristiano se tiene que mantener ¿qué? En esa pureza. No va a pujar para ser santo, ser puro, porque ya ha sido purificado. No le cuesta trabajo, porque ya ha sido santificado, limpiado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa laminilla es un recordatorio también donde el sacerdote o el cristiano debe de entender que siempre debe de tener devoción, sumisión, entrega y santidad al Dios de los cielos. Fíjate lo que dice Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. ¿Para qué? ¿Y con qué propósito los hizo subir de la tierra de Egipto? Para que el Dios de los cielos fuera el Dios de ellos. Y ojo, seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces Dios quiere que no solamente los sacerdotes tenían que vivir así, sino todo el pueblo, y actualmente todo cristiano, cristiana, ministro, oveja, etcétera, todo verdadero cristiano debe de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos es ¿qué? Santo, santo. Él es santo. Y sí es hermoso vivir en santidad, sí es hermoso vivir en pureza. Tienes una conciencia tranquila, bueno, tantas cosas más, ¿no?, que yo te pudiera decir. Pero vamos a ver el siguiente pasaje, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. Sigamos la santidad. ¿Por qué? Porque si no se vive en santidad, nadie verá al Señor. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Amados, tú como ser humano, hombre o mujer de carne y hueso, si tú has creído en Cristo, te has entregado a Cristo, si Él ha tenido misericordia de ti, eres una vida pura, eres un alma pura porque Él te ha purificado, etcétera, etcétera, debes de mantenerte en pureza. Nos debemos de mantener en pureza moral. Te debes de mantener en santidad, en obediencia, en santidad. Porque si no vives en santidad,
Si no vivimos en santidad, no vamos a agradar a Dios, no podemos agradar a Dios. Y si Él viniera ahorita en estos momentos, por toda su iglesia, cualquier persona, y junto con ella nosotros, que no estuviera en santidad, se va a quedar. Dios no quiere eso. Por eso es esta enseñanza. Por eso es este estudio. Terminamos esta enseñanza con esta reflexión. Quiero que estudiemos, que consideremos lo que dice la Biblia con respecto a las vestiduras. En Zacarías 3, versículo 3 al 5, dice algo interesante. Fíjate lo que dice la Biblia. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Algunos dicen que es Cristo. Bueno, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué hermoso, qué precioso. Cuando uno tiene vestiduras viles, es porque uno ha pecado contra de Dios, ha ofendido a Dios, ha lastimado a Dios. Entonces uno automáticamente estamos poniendo nuestras vestiduras, pero no son vestiduras limpias, ni puras, ni resplandecientes. Son vestiduras andrajosas, sucias, a la cual la Biblia le llama vestiduras ¿qué? Viles. Y algo vil es algo repugnante y despreciante. Amados, pero vemos aquí algo muy interesante. ¿A cuántos no nos pasó así? Que Dios nos miró así como a este siervo que estamos estudiando, al sacerdote Josué, o al siervo Josué, que teníamos vestiduras viles, una vida llena de pecado, llena de maldad. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos podrán decir eso? Que Él tuvo misericordia de ti, te miró con vestiduras viles, nos miró con vestiduras viles, y Él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Quién es el único que puede quitar pecado o perdonar pecado a un alma? ¿Un ángel común y corriente? No. El único que puede perdonar pecado es Jesucristo. Y Cristo Jesús le quitó el pecado ¿a quién? A Josué. Le quitó las vestiduras viles. ¿Y qué le dio? Y te he hecho vestir de ropas de gala. Les puso unos vestidos nuevos, una vida nueva, ropas de gala por su pura, infinita misericordia. Pero dice el 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron, ojo, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y ahí estaba el ángel de Jehová. Yo te digo que era Jesús. El ángel de Jehová estaba en pie. Pero dice: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Cuando Cristo limpia y purifica, limpia pensamientos, limpia corazón, limpia el alma, limpia externamente, le cambia todo a la persona, pero interna y externamente. Eso es lo que hace Cristo. Amados, qué particular es lo que nos dice la Biblia de las vestimentas o del perdón. Qué particular. Pero vamos a ver Isaías 61:10. Fíjate lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. ¿Pero por qué te vas a gozar en gran manera en Jehová? Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Pero por qué te vas a alegrar en tu Dios? ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Por eso, ¿quién no se va a gozar? ¿Quién no se va a alegrar en todo ello? Pues yo le ha vestido ¿cómo? Con vestiduras
de salvación. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, etcétera. Amados, ¿quién hizo eso? ¿Quién hace eso? El Dios de los cielos. Es el único que puede dar un corazón limpio, puede purificar, perdonar, puede dar vestiduras de salvación. Esas vestiduras, entonces, un simbolismo, una figura de ¿qué? De una vida nueva, de una vida purificada, salvada. ¿Quién mandó a Aarón que se pusiera esas vestiduras sacerdotales? El Dios de los cielos. Y ya lo explicamos, cada uno. Amados, Dios es el único que nos puede dar pureza, vestiduras de salvación, vestiduras blancas y resplandecientes, unas vestiduras especiales. El único que puede dar esas vestiduras internas y externas es el Dios de los cielos. Éxodo 28:2, nuestro último pasaje. Y terminamos así esta enseñanza. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Para qué? Para honra y hermosura. Cuando Dios purifica, hace nueva a una criatura, a una persona, perdona y da vestiduras de salvación, los viste con vestiduras de salvación y lo cubre con manto de justicia, etcétera, etcétera, es porque Dios quiere glorificar su nombre, quiere honrar su nombre a través de esa vida santificada y purificada. Dice, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Amados, Cristo hace una obra hermosa y preciosa de salvación de esta manera, para que Él se lleve toda la honra y toda la gloria. No es por nuestra linda cara, es para que Él se lleve la gloria y la honra, porque Él es digno de llevarse la honra y la gloria. Jesús en su grande misericordia nos ha vestido con vestiduras de salvación. Cerremos nuestros ojos, por favor, y meditemos en esta enseñanza. Señor, tú fuiste el que hiciste vestir al siervo Josué con vestiduras de salvación, Señor. Tú fuiste el que quitaste su pecado, quitaste esas vestiduras viles y pusiste otras vestiduras resplandecientes. Tú eres el único, Jesús, que puedes perdonar pecado, transformar una vida y hacerla nueva. Gracias por tus muchas misericordias, Dios, que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias por el perdón, Señor, que nos has dado por tu pura gracia. Solamente te damos gracias. Por lo que has hecho, Señor. Tú eres el sumo sacerdote que intercede por nosotros en lugares celestiales. Tú eres el sumo sacerdote que llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por su llaga, por tu llaga hemos sido sanados, Señor. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre de ti. Gracias, Jesús. Pero hay corazones que todavía, Señor, hay vidas que todavía tienen vestidos viles, vestidos sucios. Y tú les puedes quitar esos vestidos viles para darles unos vestidos limpios. Entiéndase, tú eres el único que puede perdonar esos pecados
y limpiar ese corazón para que sea limpio, puro y santo para ti. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Dios puede purificar ese corazón, quebrantar ese corazón, quitar esas vestiduras viles para ponerte unas vestiduras de salvación, puras y resplandecientes. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi corazón, necesito de ti. Acércate hoy a mí, tócame, Jesús. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tengo sed de ti, dame de tu amor. Cambia mi corazón, lléname de ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido.
Aquí están nuestros corazones, Señor. Hazlos fieles a ti. Y si hubiese, Señor, vestiduras viles, tu palabra dice que el que viene a ti tú no le echas fuera. Que aquel que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú eres el único que puede dar esas vestiduras de gala, esas vestiduras resplandecientes, vestiduras de salvación, Señor. Ven, Señor, y trae esas vestiduras, Jesús, aquel y aquella que te lo pida, Padre, que se acerque a ti y te lo pida de todo corazón, Señor. Así como lo hiciste con el siervo y con el sacerdote Josué, Señor. Los vestiste, Señor, con esas vestiduras resplandecientes. Le quitaste su pecado, lo purificaste. Interna y externamente lo transformaste, Jesús. Tú eres el alfarero. Tú puedes enderezar lo torcido y hacerlo una vez más nuevo. Pero solamente aquel que se humilla, aquel que te lo pide, aquel que se acerca con todo su corazón a ti, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Te lo pido. Precioso Jesús, sumo sacerdote, eres tú, Jesús, que nos llevas en tu corazón y en tus hombros. Gracias, Jesús. Tú lo puedes todo, Jesús. Tú no eres ningún mito, ninguna religión, Jesús. Eres nuestro Dios. La gente se sorprendía, amado Jesús, cuando decía o se escandalizaba: ¿quién es este? ¿Quién se cree este que aún perdona pecados? Pues este es Jesús, el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, del corazón, de una vida que perdona y da vestiduras de salvación.
Gracias, Jesús.